Hoy iniciaremos una serie que he titulado La iglesia que sala y sale. Este primer mensaje describiremos lo que significa iglesia, el concepto de salar y de salir. Y en cada uno de los mensajes posteriores veremos una particularidad que distingue a este tipo de iglesias. Iglesias que salan y salen. Los tres conceptos que están ahí en su pantalla fueron expresados por Jesús en relación con lo que serían y con la misión que tendrían los que decidieran creer en Él y ser sus discípulos. El primero de los puntos es la iglesia, y este será el punto más breve de este mensaje, pues durante la serie hablaremos abundantemente de la iglesia. Estudiaremos esta doctrina de la iglesia a profundidad, así que en este primer mensaje, ¿verdad?, lo tocaremos de manera muy breve, pero es necesario explicar un poco de lo que es la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la iglesia? Así que hablemos de la iglesia. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 15, si pueden abrir su Biblia, por favor, ahí en Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 15, es el pasaje cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, debido a tanto que se decía de él, algunos decían que era Elías, algunos decían que Jesús era otro profeta, y el Señor les pregunta en esta ocasión a sus discípulos, y dice el versículo 15, y Él les dijo, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto lo usaremos durante los mensajes siguientes, porque este es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Hoy no me voy a detener a hablar de lo que significa, lo haremos en los mensajes posteriores, de la declaración de Pedro y Petros, de Petra y Petros, de Pedro y los nombres que el Señor da aquí y las diferentes palabras que se usan en el original. Solamente he de decirles que cuando el Señor Jesucristo dice, y te digo que tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre esta roca, que es la declaración que Pedro acababa de hacer, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Etimológicamente, la palabra iglesia viene del verbo ek, que significa llamar, y de la acción, de una palabra que es una acción, que es la palabra kletos, que viene a su vez de la palabra kaleo, que significa fuera, fuera. Esto es etimológicamente es muy sencillo. Iglesia significa los que son llamados fuera. 2 veces en los evangelios aparece la palabra iglesia, nada más. En todos los evangelios 2 veces. En el libro de los Hechos aparece 24 veces y más de 60 veces en las epístolas de Pablo. Ahora, si usted estudia el Nuevo Testamento en griego, se va a dar cuenta que la palabra eclesía aparece más de 100 veces. Las otras ocasiones en que se menciona la palabra eclesía, en que está la palabra eclesía, se refiere a una reunión de personas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19 tenemos aquel evento cuando Pablo va a Éfeso a predicar y la gente se empieza a convertir. Pero en ese lugar, recuerdan, había un templo muy grande dedicado a Diana. Y entonces las personas que se dedicaban a hacer las figuritas de plata, las cosas no han cambiado. Las figuritas de plata, como la gente se empezó a convertir al cristianismo, empezó a dejar la idolatría, entonces había una persona ahí que era, supongo, el líder del sindicato, se llamaba Demetrio. Convocó, dice, a la iglesia, a una reunión.
Y todo ese grupo de personas que se dedicaban a hacer figuras de plata intentaron linchar a Pablo en esa ocasión. Ahí también encontramos la palabra iglesia y en otras ocasiones más cuando se refiere a una reunión. Pero el sentido es llamar fuera, como lo que hizo el Señor con su pueblo cuando estaba en Egipto. Los llamó y los sacó de Egipto. En sentido literal, el sentido literal de eclesía es llamados para que salgan, de lo cual hablaremos en el último punto, de salir. Jesús habló de sí mismo en esta conversación con Pedro y él dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no era de Pedro. De ahí parte una mala enseñanza, ¿verdad?, del catolicismo, de que el Señor se refería a Pedro como persona y no a la declaración que Pedro estaba haciendo. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. La expresión mi iglesia se refiere a todo el cuerpo de Cristo, en la actualidad representado por iglesias locales como la nuestra. Nosotros somos una iglesia local que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia es de Cristo. ¿Es que no vino Cristo del cielo con el fin de comprar esta iglesia con su propia sangre? Hechos 20:28 dice: por tanto, dice Pablo, a los pastores en una reunión, él convoca una reunión de pastores o de obispos y les dice: por tanto, mirad en primer lugar por vosotros, por su vida espiritual y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Solamente quiero dejar muy claro este concepto. La iglesia es de Cristo y Él edifica su iglesia. Todos nosotros somos siervos de Cristo para cumplir con la misión que Él le da a su iglesia. Y de eso estaremos hablando en los dos siguientes puntos. Les decía que este punto iba a ser muy breve. Ya en los otros mensajes desarrollaremos, ¿verdad?, con mucho detalle lo que es la iglesia. Pero quiero centrarme en el mensaje de hoy, ¿verdad?, en estas dos características de una iglesia. La primera, ¿verdad?, es que debe de salar. La iglesia está para salar. Sala. Es interesante que el Señor Jesucristo en varias ocasiones usa figuras para referirse a Él mismo. Por ejemplo, Él dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el agua viva. Algunas de estas figuras Él las usa para sus discípulos. Por ejemplo, la luz. Él también les dice: vosotros sois la luz del mundo. Igual que Él había dicho: yo soy la luz del mundo, ustedes también son la luz del mundo. Pero hay una figura que Él otorga a sus discípulos, pero que no se la aplica a sí mismo, y es la sal. Siempre me llamó la atención este pasaje, siempre. Decía: ¿por qué de todas las figuras Él no se aplica a sí mismo la sal? Tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento. A los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos, porque recogen las mismas enseñanzas de Jesús y uno puede estudiar en forma paralela en los 3 evangelios los mismos eventos. El evangelio de Juan es muy diferente, porque su objetivo es otro. Juan, desde el inicio, dice: Jesucristo es Dios, punto. Los otros evangelios narran el ministerio de Jesús en la tierra, pero Juan, ¿verdad?, habla específicamente que Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Jesucristo es Dios, ese es el mensaje de Juan. Pero en los 3 evangelios, los sinópticos, los 3 recogen las palabras de Jesús. Y quiero que veamos Mateo capítulo 5, que fue parte de la lectura,
con que nos ayudó nuestro hermano Alejandro esta tarde. Mateo capítulo 5, ya el versículo 13. Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en Lucas y en Marcos también encontramos la misma enseñanza. Ahora, esta frase, estas palabras parecen tan sencillas, pero quiero decirles que ahí hay una profundidad enorme y una enseñanza para nosotros, para cada uno de los presentes esta tarde y para usted también que nos está siguiendo en línea. Les decía que es la introducción a la serie. Así que me es necesario abundar en algunos conceptos para no tomar tiempo en los siguientes mensajes. Quiero decirles que para estos puntos que continúan pedí ayuda, ¿verdad? No soy experto en el tema que sigue. Algunas cosas las entiendo. Así que tengo un amigo, un hermano en Cristo, pero también es mi amigo. Aquí está Víctor Ruiz. Entonces le pedí ayuda para este tema. Así que un poco de historia y de química nos ayudará para el mensaje. Le pido mucha atención, no se me vaya a perder, por favor, porque esto es importantísimo para llegar a la conclusión de este punto, ¿ok? Entonces vamos a tratar de estar lo más atentos posibles. El papel de la sal, ustedes saben, ¿verdad?, que fue de suma importancia en el mundo antiguo. Tan importante que los principales asentamientos de Europa se establecieron muy cerca de las minas de sal o de las salinas. Incluso algunas ciudades deben su nombre a la sal, como Salzburgo. Algunas vías comerciales de la antigüedad fueron nombradas por el comercio que había de sal, como la vía Salaria o la Route de Sal en Francia. Aquí en nuestro país vecino hay un lugar que se llama Salt Lake City, hay una ciudad, debido a que está asentado junto a un lago salado. La palabra salario deriva de sal. Usamos muchas palabras de manera cotidiana que vienen de la sal. Salario viene de sal. Y el salario, ¿verdad?, se refería a un trabajo que usted hacía de manera esporádica. Lo contrataban para algo específico y a usted le pagaban. Y le pagaban con hojuelas de sal. Por eso también se le conocía como el oro blanco, por lo preciado que era la sal. La palabra asalariado, a diferencia del salario, era para la persona que tenía un trabajo estable, que recibía constantemente su pago. Ese es un asalariado y creo que no ha cambiado mucho hasta nuestros días, ¿no? Seguimos usando igual. Cualquier cultura en la antigüedad conocía el uso de la sal. Incluso lo podemos ver en el libro de Levíticos. El Señor da la instrucción específica de que toda ofrenda fuera sazonada con sal. Toda la ofrenda que se daba tenía que ser sazonada con sal. Ahora, aquí vamos a entrar algunas cosas interesantes, pero solamente como dato general, ¿verdad? Nuestra palabra ensalada viene del latín insalare, que significa ponerle sal a los vegetales. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero es eso es lo que significa ensalada, ponerle sal para quitarle lo amargo. Algunos vegetales son amargos, entonces al agregarle sal se podían comer. Así que esto fue solamente un poquito de historia, pero vamos a entrar a la parte que será apasionante para ustedes y para otros será un recuerdo tormentoso, la química. Muy bien, hablemos de química, un poquito de química. Es la tabla periódica. ¿Alguien recuerda cuántos elementos hay en la tabla periódica en la actualidad? Menos Víctor. 118, sí. En el primer servicio un hermano dijo, yo me quedé en 103. Ya bastante avanzadito el hermano. Dice, me quedé en 103, 118. De los presentes, no le voy a preguntar, no tenemos tiempo. ¿Alguien se sabe la tabla periódica?
¿Los podría mencionar? No se los voy a preguntar ahorita. Sí, no, eso es trampa. Ok, muy bien. En el primer servicio hubo uno, ¿verdad? Hubo una chica que dijo que sí se lo sabía y sé que se lo sabe. Muy bien. Así que continuamos con esta parte de la química. De los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿verdad? Esto es interesante. Si me pones la otra, por favor. De los 118 elementos que tenemos, ¿sí? Mire, este cuadrito de acá, este es usted. Cuando usted se sienta la gran cosa, recuerde que no eres más que un montón de minerales. El 99% de usted es hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, pero eso es lo que somos. El 0.9%, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a entrar. Por eso les dije que no se me distrajeran. Es importante esto. El otro 0.9% de usted es sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, potasio y calcio. Y el 0.1% faltante son los minerales traza o los elementos traza. Se llaman así por la pequeña cantidad que hay en nuestro sistema. Y son estos dos. Esto es lo que somos. 10 no metales y 13 metales. Esto es lo que es usted. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es sodio y cloro, cloruro de sodio. Esa es la sal. Pero ¿qué de la sal en todo esto? ¿Qué de la sal? En términos nutricionales, siguiendo con nuestro cuerpo, hay hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. De los 13 metales que nosotros tenemos, de lo cual usted está constituido, de esos 13 metales los obtenemos de las minas y solemos decirles minerales. El único mineral que se puede comer directamente es la sal. ¿Adivinó? Es la sal. Es el único. Todos los demás los tenemos que comer a través de vegetales o de algunas cosas que los contienen para que nuestro cuerpo los pueda procesar. Ahora, hasta aquí parece que no pasa nada. Pero la sal es cloruro de sodio. ¿Ok? Sodio y cloro. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Yo no soy la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Sorprendentemente, de manera individual, el cloro y el sodio, ambos son elementos sumamente peligrosos. Son tóxicos, son explosivos y son venenosos. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Sabe? Esto es lo que es la naturaleza humana caída. Estos somos sin Cristo. Somos tóxicos, explosivos y venenosos. Pero el Señor Jesucristo, ¿recuerdan lo que dijo con respecto a la sal? Si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Si el cristiano pierde su comunión con Dios, se va a volver tóxico, explosivo y venenoso. ¿Recuerdas las decisiones que has tomado como cristiano cuando estabas fuera de comunión? Hay consecuencias hasta nuestros días de esas decisiones. Gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por las segundas oportunidades de nuestro Dios. ¿Qué seríamos?
¿Qué seríamos sin las oportunidades segundas de nuestro Dios? Pero esto es lo que somos sin Cristo. Si esto es sorprendente, le pregunté a Víctor, dame un nombre para la sal, Víctor, dame un nombre. Si a ti te asignaran esta labor a nivel mundial, de darle nombre a la sal, él me dijo, creo que el mejor nombre para la sal es el veneno de la vida. Porque es veneno, pero es vida. En Cristo tenemos vida. Sin Cristo estamos muertos. Y somos capaces de generar mucha muerte. Porque el pecado es muerte. Siempre será muerte. Si esto es alarmante, queridos hermanos, lo siguiente también. Si de alguna manera lográramos poner cloro en su estado gaseoso y sodio en su estado sólido, aquí tengo mi cloro y aquí tengo mi sodio y los mezclo, ¿saben qué pasa? No pasa nada. No se mezclan, no hay reacción. No ocurriría reacción alguna, no se podría obtener cloruro de sodio. Para lograr producir sal, se debe partir de las formas iónicas de ambos elementos. El sodio iónico lo obtendríamos del hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica. Ese compuesto químico que se usa para destapar cañerías. A veces pensamos que somos mucho. Y el cloro iónico, lo podemos obtener del ácido clorhídrico. Lo venden en las lapalerías como ácido muriático. Hermanos, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, y dije, Señor, nosotros hoy tenemos la tabla periódica, pero lo que estamos estudiando fue hace 2000 años. El Señor Jesucristo, por supuesto, conocía las propiedades de cada uno de los elementos. Y dije, ¡pum! Señor, gracias. Porque esto es lo que soy sin ti. No soy más que sosa cáustica y ácido muriático, hermanos. Esto es lo que soy sin Cristo. ¿Y sabes lo que puede hacer eso? Si se lo arrojas a una persona, mucho daño. ¿Sabes que eso puede dañar de muerte? Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero ahora están unidos a mí, por eso son sal. Ya no eres ácido, ya no eres veneno, ahora eres sal. Yo te transformé en sal. ¿Y sabes qué? Ustedes son la sal de la tierra. Afuera hay personas como tú que están en la condición que tú estabas, de personas tóxicas, venenosas y explosivas, y necesitan que vaya alguien que ha sido transformado por Cristo y les diga que en Cristo hay esperanza, que Cristo puede transformar tu persona. Pero si la sal se hiciere insípida, dijo el Señor Jesucristo, no sirve para nada. ¿Cómo es que la sal deja de ser sal? ¿Cómo es que el cristiano deja de ser cristiano? Cuando se separa de Cristo. Por la gracia de Dios, su salvación no se pierde. Pero un cristiano sin comunión, hermanos, es sumamente peligroso. Somos sumamente peligrosos sin comunión. Ustedes saben que en nuestra infancia crecimos cerca del mar. En realidad es una laguna muy grande, de aguas muy tranquilas. Y recuerdo en mi infancia, igual que mis hermanos, nos tocó ver cerca del poblado. Las playas eran enormes, no playas de arena, hermano, no son turísticas, porque son manglares. Pero cuando sube la marea, ¿verdad? El agua sale varios kilómetros hacia la playa. Entonces las personas
en la arena, en la playa hacían sus cuadritos con la misma arena. Es una arena lodosa, en realidad es como un lodo seco. Y cuando sube la marea se llenan, cuando baja la marea se quedan llenas de agua. Al otro día, la temperatura promedio es 38 grados, para que tengan una idea. 40 a veces, ¿no? A veces arriba de 40. Cuando el sol sale, entonces se evapora y queda la sal. Entonces íbamos a recoger la sal. Ahora entendí muchas de las cosas, ¿verdad? De mi infancia. La recogíamos para los animales. La sal es amarga, no es salada, porque está mezclada con mucho óxido, con mucho fierro ahí en esa zona. Entonces la sal no es agradable para el paladar humano. Se le daba a los animales en el campo. Pero algo que me hizo pensar en esto, ¿verdad? Al estar estudiando este punto, es lo siguiente. Normalmente íbamos descalzos, obviamente, ¿no? A recoger la sal. Si tú llevabas una herida en el pie y tal vez te habías olvidado que la herida estaba ahí, cuando llegabas ahí te acordabas que ahí estaba la herida, porque arde hasta el alma. Pero ¿sabes qué? Te cauterizaba. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra a veces molesta, a veces incomoda, cuando señala ciertas cosas. Pero no hay otra manera de ser sanados, sino a través de la palabra. Así que somos sal. Así que para ir cerrando este punto, hermanos, el contexto histórico de cuando el Señor Jesucristo pronunció que nosotros somos la sal que ellos conocían venía del Mar Muerto, y era una sal mezclada con muchos metales de sabor amargo. Pero ¿qué pasa si la sal se hidrata? Hace reacción química y pierde su valor. Así que para cerrar este punto, el creyente, tú eres llamado a ser sal de la tierra, pero cuida que sea sal sin impureza, sal de calidad. Como cristianos, si permitimos ciertas cosas en nuestra vida, nos vamos a contaminar. Somos sal, sí, pero sal contaminada. Y esto es preocupante. Si no cumple su función y se almacena durante mucho tiempo, esta sal que es para vida, que la necesita tu cuerpo, que el mundo necesita de esa sal, se volverá tóxica. Y dijo el Señor Jesucristo, no sirve para nada, para nada. Perdió su valor. Así que fuiste llamado a salar. Esa es tu misión en esta vida, salar. Lleva la sal a otros. Hemos hablado de la iglesia, de salar, y para finalizar, hablemos de esta otra cualidad, de salir, de salir. La iglesia que sala, pero también sale. La gran comisión no es otra cosa que unirnos a la misión de Dios. Por eso es tan cierta la frase, Dios no tiene una misión para su iglesia, Dios tiene una iglesia para su misión. En los 4 evangelios y en el libro de los Hechos encontramos la gran comisión. En Mateo 28:19 dijo el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una y otra vez el Señor nos recuerda cuál es nuestra misión. El plan de Dios está claramente revelado en las Escrituras. La medida en que conocemos su plan, la medida en que tú conoces los planes de Dios para tu vida, por cierto,
Dios tiene planes para tu vida, joven. Dios tiene planes para tu vida, señorita. Varón, Dios tiene planes para tu vida. Amadas hermanas, Dios tiene planes para usted. Pero el plan lo conocemos a medida que conocemos las Escrituras. La Biblia es un libro acerca de Dios, no de los hombres. ¿Y cuál es el plan principal de Dios? Que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de Cristo. Desde el principio, Dios le ha dado esta misión al hombre. En Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. En el cumplimiento de esta misión, el primer Adán falló. Adán se fue tras su propio pecado. Adán prefirió obedecer al diablo en lugar de Dios. La descendencia de Abraham también falló. El pueblo de Israel se fue tras otros dioses y también falló con esta encomienda que Dios le había dado. Así que Dios mismo, en la persona de Cristo, conocido como el segundo Adán, vino para cumplir la misión de dar a conocer a Dios a todos los hombres. Y Él estableció en esta dispensación la iglesia para el cumplimiento de su misión. Hacer discípulos aquí y hasta lo último de la tierra de manera simultánea es el motivo por el cual existimos como iglesia. Lo que nos define como iglesia no es nuestra denominación o nuestro tipo de alabanza o nuestra localización geográfica. Lo que nos define como iglesia es el cumplimiento de la misión de Dios. Cuando una iglesia olvidó que tiene una misión que cumplir de parte de Dios, dejó de ser iglesia. Es un club a lo mejor, es un buen grupo para reunirse y pasar un buen domingo, pero no es iglesia. Cuando un cristiano olvida que debe ser sal allá donde está, ha perdido su misión. Tal vez es una buena persona, pero no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo y no está reflejando a Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice Cristo, pero ¿sabes? Antes de edificarla, la compró con sangre. Él dio su vida para arrebatarla de las garras de la muerte. Es por eso que ahora ordena, no sugiere. Es por eso que ahora ordena ir y hacer discípulos. Este es un mandamiento para usted. Cristo comisiona a su iglesia a ir, pero da la promesa también del acompañamiento del Espíritu Santo para tu vida. Tú eres parte de la iglesia y tienes que ser iglesia allá en la escuela, allá en el trabajo, allá donde te relacionas con las personas afuera. Me seréis testigos, no solo con palabras, sino con un testimonio de vida transformado. ¿Sabe por qué ha perdido eficacia nuestro testimonio? Porque quizá nos hemos preparado mucho para hablar y hemos aprendido uno u otro plan de salvación para presentarlos, pero no estamos reflejando eso con las personas que nos conocen. Solo quiero recordarte y recordarme a mí mismo que éramos sodio y cloro. Sodio y cloro. Somos muy peligrosos. Así que, amado hermano, jóvenes, señoritas, cuida de nunca perder tu comunión con Dios, porque te harás insípido y sin comunión regresarás a ese estado que es sumamente peligroso. Fuimos hechos libres para servir. Si somos cristianos, seguimos a Cristo, el más grande ejemplo de servicio. Así que, amada iglesia, salgamos y reflejemos a Cristo. Tenemos una misión
salar y salir. Por la gracia de Dios, si tú has creído en Cristo, te lo digo, eres salado, estás salado. Gracias a Dios, porque tu vida está preservada para la eternidad. Pero afuera hay muchos que necesitan que tú les lleves la sal. El sentido literal de iglesia, recuerden, son llamados para salir. Y yo añado, para que salga y para que sale. Para concluir, somos la iglesia de Cristo. La misión también es para usted. Este 2022 sin duda será un año de retos y desafíos, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que prosiguen a la meta, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder. Tú no estás aquí hoy por casualidad. El Señor te ha traído con un propósito. En primer lugar, de que le conozcas. Si tú no tienes una relación personal con Cristo, la primera decisión y la más importante de tu vida es abrirle tu corazón y tener una relación personal con Él. Tal vez ya tienes una religión y está bien, pero no te estoy invitando a que añadas otra religión a tu vida. La religión no salva. Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Si estás entre nosotros y no estás seguro de qué pasará contigo cuando mueras, quiero decirte que Cristo pagó por tus pecados. Pero hay una decisión que tomar. Dice la palabra de Dios que nos es necesario creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios. ¿Por qué no hoy? Si estás entre nosotros y no has creído en Cristo como tu Salvador, ¿por qué no hoy tomas esa decisión? Ese es el motivo por el cual estás aquí. Seguramente hubieron muchas causas para no venir, pero decidiste venir. Así que si estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito, ahí donde estás. Si alguien entre nosotros está tomando esta decisión, quiero pedirte que te pongas de pie en una señal de testimonio y decir, yo hoy le abro mi corazón a Cristo. Hoy yo recibo a Cristo como mi Salvador. Okay. Entiendo entonces que todos los presentes han tomado una decisión. Y si no la has hecho, medita en casa en esto y ábrele tu corazón al Señor. Y para ti, que por gracia ya eres salvo, quiero también lanzarte un desafío. No sé cómo ha estado tu vida espiritual, y todos en actitud de oración. No sé cómo ha estado tu vida espiritual. ¿Eres sal pura? ¿Estás en plena comunión con Dios? ¿O te has estado desvaneciendo? Y en realidad te has estado volviendo tóxico y venenoso, explosivo. Jóvenes, señoritas, ¿cómo estás? Tu relación con Dios. ¿Cómo está tu testimonio afuera?
¿Eres sal que llega y que hace una diferencia cuando está con otras personas? ¿O eres alguien que se mezcla con toda facilidad? Porque no hay ninguna diferencia entre ti y el mundo. Si tienes que tomar alguna decisión hoy, no la postergues. Si hay alguna decisión que tomar este día, como hijo de Dios, o si al estar escuchando la palabra de Dios te has dado cuenta que no has cumplido con la misión que Dios te otorgó, ¿por qué no hoy le dices, Señor, hasta aquí? Honestamente, he perdido mi sabor. Me he mezclado. Estoy contaminado. Tengo una apariencia de sal, pero no soy sal. Quien me ve, parece, todo indica que soy un cristiano, pero no hay poder de Dios en mi vida. Y para usted también en casa, si hay alguna decisión que tomar hoy, entre los jóvenes, entre los adultos, quiero pedirles que se pongan de pie. Si alguien dice, yo hoy tomo una decisión, no sé de qué naturaleza, ni la tengo que saber, porque es un asunto entre tú y Dios. Pero si hay alguna decisión que tomar hoy, ponte de pie y habla con el Señor. Y terminaremos orando juntos. Alguien más que dice, honestamente, delante de Dios yo perdí mi sabor. Dejé de zarzar. No hay ninguna diferencia entre el mundo y yo. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Y qué razón, Señor, tenía el apóstol Pablo cuando nos dice que tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y a veces, Señor, cómo lastima tu palabra. Qué incómoda es a veces. En ocasiones disfrutamos, Señor, venir a tu palabra y gozarnos en ella, hallar aliento para nuestra vida, esperanza, ánimo. Pero a veces también con la misma palabra, Señor, nos llevas a ver cosas en nuestra vida que las hemos tratado de ocultar, que hemos tratado de acallar nuestra conciencia. Y Padre, vienes con tu palabra y nos pones como un espejo de nuestra intimidad delante de ti, delante de nosotros. Señor, bendice las decisiones que se están tomando. Y te ruego, Señor, que de estas decisiones tú recibas gloria y honra. Padre, y que también de estas decisiones otros conozcan a Cristo como su Salvador. Ayúdanos, Señor, vuelvo a suplicarte tu ayuda para que sigamos cumpliendo con la misión que tú has dado a esta iglesia. Bendito y alabado sea, Señor Dios. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.